Millonario sorprende al acoger a una mujer sin hogar y descubre un secreto increíble. La lluvia caía con violencia esa noche sobre la ciudad vibrante que nunca dormía. Las calles parecían ríos de luz difusa y charcos desbordados. Alejandro aceleraba por la carretera de las colinas, el viento golpeándole como un saco pesado. La tormenta le hacía temblar, pero no era solo por el frío. Había algo raro en el ambiente, una sensación al borde del peligro. Él, el millonario que manejaba imperios desde su enorme mansión, estaba acostumbrado a controlar todo. Pero esa noche, la vida le tenía una sorpresa que no vio venir. Justo al pasar bajo un puente oscuro, entre sombras y charcos, vio una figura encogida. Una mujer, empapada, temblando de frío y miedo, con ojos que brillaban intensos bajo la lluvia, como llamas en la oscuridad. Luna leía su nombre en un cartel arrugado atado al cuello, o al menos eso parecía. Alejandro frenó en seco. El motor rugió entre el agua. Sin dudarlo, ¿qué hacía ahí a esa hora, bajo una tormenta brutal? Con un impulso que no supo explicar, la invitó a subir al vehículo. Ella subió despacio, casi en silencio, mirando por la ventana, como si cargara un peso imposible. Alejandro, de vuelta en su mansión, sentía la sala enorme y vacía encerrar todavía más su soledad. Pero Luna no era solo una mujer sin hogar. Pronto, Alejandro comenzó a notar detalles extraños, su mirada fija y profunda, los silencios que se estiraban en tensiones imposibles, y había algo más. En un viejo retrato, detrás de una biblioteca, apareció de repente una imagen que lo dejó helado. Era una foto antigua, arrugada y amarilla, donde una niña y un hombre posaban juntos. La niña tenía los mismos ojos que Luna, y el hombre, una expresión que Alejandro solo recordaba en sus peores pesadillas familiares. Un tormento de preguntas explotó dentro de él. ¿Quién era realmente Luna? ¿Por qué su nombre parecía susurrar secretos antiguos? ¿Cómo podía ser que ella supiera cosas que nadie más debería conocer? Mientras la tormenta afuera no daba tregua, fuerzas invisibles comenzaron a cerrar el círculo. Calles, miradas, susurros, amenazas que llegaron casi sin avisar. La mansión, símbolo de poder y aislamiento, parecía ahora una prisión que podía derrumbarse en cualquier instante. Alejandro sentía como cada verdad nueva rompía su mundo en pedazos. Luna, con su misterio y sus silencios, era la llave de un pasado que él había enterrado, pero también la puerta a un futuro que podría salvarlo o destruirlo para siempre. Y en esa noche agitada, con el corazón latiéndole fuerte y una mezcla de miedo y esperanza, Alejandro comprendió que nada volvería a ser igual. ¿Podría confiar en Luna? ¿O era ella la que guardaba el secreto que acabaría con todo lo que él creía seguro? ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad.
Tu participación hace toda la diferencia. Toda la diferencia. Vamos a interactuar. Alejandro sentía cómo cada palabra que salía de los labios de Luna se metía en su mente como un eco reverberante. La atmósfera en la mansión, tan familiar, se volvió extraña y opresiva. Él estaba atrapado en un laberinto de incertidumbres. ¿Quién era realmente Luna? ¿Y por qué había penetrado en su vida como un fantasma de su pasado? Ella observaba cada rincón de la mansión con una mezcla de curiosidad y temor, como si cada objeto tuviera una historia que contar. De repente, mientras Alejandro intentaba en medio de la penumbra, la voz de Luna resonó más fuerte. «No estás a salvo aquí, Alejandro». «Pero, ¿segura? ¿Qué suponía eso?» La tensión era palpable. Justo en ese instante, un ruido sordo proveniente de la biblioteca hizo que ambos saltaran. Era como si la casa misma exhalara un suspiro de advertencia. Con pasos vacilantes, Alejandro avanzó hacia el ruido. La tempestad rugía fuera, pero en su pecho una angustia oscura crecía. Cuando llegó a la biblioteca, la puerta estaba entreabierta y un rayo iluminó un objeto en el suelo. Se agachó y lo recogió. Era un viejo diario, desgastado y cubierto de polvo, como esperando ser descubierto. Antes de que pudiera abrirlo, un grito desgarrador vibró en la noche. Era un sonido que perforaba el aire, un eco de su propia desesperación. La voz de Luna resonó por la casa. «No lo leas, no puedes hacerlo». Pero ya era tarde. Al abrir el diario, las palabras escritas comenzaron a formar imágenes en su mente. Historias de traición, secretos familiares, una conexión profunda. De pronto, un recuerdo distante volvió a él, como un fantasma, su madre, con los ojos al borde de las lágrimas, hablando de un abandono. «Nunca hables de ella, Alejandro», había dicho. «Es un peligro». La realidad lo golpeó como un balde de agua fría. Luna era más que una desconocida. Era parte de su historia, oculta en sombras. El aire se tornó gélido y la risa apagada de su infancia se transformó en un eco aterrador. Estaba a punto de cuestionar su propia identidad, su lugar en el mundo. Mientras tanto, Luna lo miraba con urgencia, sus ojos lanzando llamas que parecían querer emplexar su alma. «No entiendo. ¿Qué deseas?» «¿Por qué estás aquí?», preguntó, el miedo en su voz entrelazándose con una rabia latente. Ella dio un paso adelante. «Porque eres parte de esto, y estás en peligro. Ellos vienen». Antes de que pudiera procesar sus palabras, el sonido de cristales rompiéndose retumbó. La ventana explosionó y una sombra oscura se deslizó dentro. Un ser cubierto de vendajes y sombras. «¿Qué has hecho?», gritó, la voz sucia de desdén. Mientras se abalanzaba sobre ellos, Alejandro sintió el frío del terror en su espina dorsal. Qué mal se había desatado con la llegada de Luna. A priori pensaba que ella traía esperanza, pero ahora todo estaba en juego, su vida desmoronándose. La figura oscura levantó el brazo y en su mano brillaba un objeto titilante. Un objeto que parecía pulsar con la misma energía que el diario. El tiempo se detuvo en un instante de pura horror. ¿Qué secreto encierra la conexión entre él y Luna? Mientras la amenaza avanzaba, Alejandro comprendió que su vida, la de Luna, el diario, todo estaba entrelazado de una forma que nunca podría haber anticipado. Su corazón latía desenfrenado, incapaz de comprender lo que estaba a punto de ocurrir. Estaba a punto de descubrir la verdad, pero a un alto costo. La figura oscura se abalanzó hacia ellos, y el aire se volvió gélido. Alejandro sintió que su corazón se detenía. ¿Qué era esa cosa? La sombra se movía como un depredador. Su silueta indistinta se difuminaba en la oscuridad de la sala.
Un escalofrío le recorrió la espalda, mientras el objeto brillante en su mano centelleaba, reflejando la luz que entraba en ráfagas por las ventanas. Luna, pálida como un fantasma, retrocedió un paso. Gritó, su voz rasgada llena de advertencia. Pero su advertencia llegó demasiado tarde. La sombra se lanzó hacia adelante, y en un instante, el objeto brilló con tal intensidad que iluminó toda la habitación. Alejandro pudo ver el rostro de la criatura, una mezcla aterradora de lo humano y lo inhumano, vendajes despojados de misterio, revelando ojos oscuros, vacíos. Pero lo que lo dejó sin aliento fue el gesto que hizo, extendiendo su mano hacia él. «Espera», murmuró la sombra, su voz rasposa como el crujir de una puerta en el viento. «Necesito que escuches». No era solo miedo lo que sentía, era confusión, rabia, pero sobre todo, algo que hirvió en su pecho, una sensación de reconocimiento. Algo en esa voz resonaba en su memoria. Se quedó inmóvil, atrapado por un eco lejanamente familiar. La sombra comenzó a hablar, cada palabra un eco de la oscuridad que había intentado enterrar. «Luna, ¿no lo ves? Él es uno de nosotros. Tu sangre corre en sus venas». En ese instante de revelación, el mundo de Alejandro se tambaleó. No podía ser cierto. La expresión en el rostro de Luna pasó de terror a algo más profundo, a una combinación de dolor y resistencia. «Alejandro, escucha, no quiero que esto pase», dijo Luna. Pero la sombra interrumpió. «No puedes escapar de tu destino. Tu madre lo sabía, y por eso te ocultó». Un golpe en el suelo sacó de su aturdimiento. «¿Qué? ¿Qué sabías tú de mí?», gritó Alejandro, sintiendo cómo el aire se hacía pesado. La revelación lo dejó atónico. Su mente empezó a entrelazar recuerdos de su infancia, susurros en la noche, advertencias, sombras que siempre parecían acecharlo. Y el diario. «Tú estás tratando de manipularme». «No estoy tratando de manipularte», dijo la sombra, su tono ahora urgentemente firme. «Eres la clave para liberarnos, para romper este ciclo. El secreto de tu madre es lo que nos mantiene atrapados aquí». La confusión de Alejandro se convirtió en horror. «¿Y qué ciclo? ¿Qué secretos?». De repente, la sombra alzó el objeto brillante y lo acercó a su rostro. Fue entonces cuando vio lo que era. Un medallón, pulido y resplandeciente, grabado con símbolos antiguos. Una punzada de terror lo invadió. Entendió que no solo era un testigo, era parte de algo mucho más grande. La sombra se movió más cerca, su voz ahora un susurro. «La verdad siempre regresa a casa. Abre el medallón y descubrirás todo. Pero ten cuidado, la luz también atrae a las sombras». Con cada palabra, la presión en su pecho aumentaba. ¿Realmente estaba conectado a todo esto? Luna lo observaba, sus ojos llenos de angustia. «No puedes hacerlo, Alejandro. No te dejes llevar por ellos». Las luces parpadearon nuevamente, y en la próxima explosión de luz, la figura desapareció de golpe, dejándolos sumidos en una oscuridad ensordecedora. Con un nudo en la garganta y cada músculo tenso, Alejandro se encontró a solas con Luna. La tensión era palpable, la necesidad de entenderlo todo le quemaba. Justo cuando iba a decir algo, un ruido ensordecedor resonó fuera, como si la tormenta hubiera cobrado vida. «¡Están aquí!», gritó Luna, recogiendo algo del suelo. ¿Quién eran ellos? La realidad se desmoronaba. Alejandro comprendió que cada instante estaba conectado. La sombra, Luna, su madre, todo estaba entrelazado mediante secretos y peligros que apenas comenzaba a tocar. ¿Podía confiar en Luna ahora? Mientras el viento aullaba y el horror regresaba a la sala, Alejandro sintió que el medallón temblaba en su mano, como si tuviera vida propia.
El destino estaba por revelarse y él estaba en el centro de la tormenta, atrapado entre verdades que amenazaban con romperlo todo. La tensión era insostenible. ¿Qué pasaría si decidía abrir el medallón? La respuesta lo dejó helado. Una decisión se avecinaba, y el tiempo se estaba agotando. El viento aullaba afuera, los truenos continuaban retumbando, pero en la penumbra de la mansión, la tensión era el único sonido que importaba. Alejandro sentía el medallón calentarse en su mano, como si estuviera vivo, como si le hablara en silencio. Su corazón latía con fuerza, dispuesto a estallar. ¿Qué significa todo esto?, preguntó, mirándole a los ojos a Luna. Ella parecía haber olvidado el miedo. Su rostro era una máscara de determinación. Debes hallar la verdad. A veces el conocimiento trae consigo un costo que ni siquiera te imaginas, respondió. Su voz era un susurro, pero resonaba en la oscuridad. Antes de que pudiera formular otra pregunta, un estruendo ensordecedor sacudió la casa. El sonido era como un golpe de un tambor de guerra que provenía de las ventanas. Con un grito ahogado, Luna se cubrió la cabeza mientras los cristales estallaban a su alrededor. El sonido del vidrio roto era aterrador. La sala se llenó de una luz temblorosa. Alejandro dio un paso atrás, el pánico acechando su pecho. Fue en ese momento que la sombra, cuya presencia había sido un eco de angustia, se materializó de nuevo. Esta vez estaba acompañada de un grupo, seres que parecían formar parte de la misma oscuridad. Eran figuras delgadas, con rostros ocultos en capuchas, se movían en silencio, como espectros decididos a reclamar lo que era suyo. «No más juegos», dijo la sombra, con una voz que penetraba el aire. «La verdad no puede permanecer oculta por más tiempo». Alejandro sintió que se le helaba la sangre. Luna parecía entrar en un trance. La luz que antes brillaba en sus ojos se desvanecía. «No, Alejandro, tienes que confiar en mí», gritó desde lo más profundo de su ser. Pero había algo en su tono que sonaba diferente. Una sombra de desesperación acudió a su rostro, y Alejandro sintió que un instinto primitivo lo empujaba a retroceder. «¿Quiénes son?», Alejandro preguntó con voz quebrada. El miedo lo invadió, y con él la duda se apoderó de su mente. La sombra sonrió, una sonrisa macabra que desnudaba la realidad ocultada. «Tu madre fue una de nosotras, Alejandro. Nunca debiste existir. Eres el resultado de un pacto irregular». Las palabras golpearon a Alejandro como una bofetada. «Eso no es posible», exclamó, las manos temblándole. Pero la sombra continuó. «Tu vida misma es un error, un accidente. Eres la pieza que nunca debió encajar». «¡Basta!», lanzó Luna, su voz temblando entre rabia y miedo. «No le digas eso. Él no es solo un error». «Ella tiene razón», continuó la sombra sin inmutarse. «Luna también es parte del entrampado. La traición corre en sus venas». Con esas palabras el mundo de Alejandro se desmoronó. La traición era un puñal en su pecho, apuñalando la esperanza, haciendo girar su mente frenética. «No puede ser». Justo en ese momento, un rayo de luz iluminó brevemente la oscuridad, revelando por un instante la verdad aterradora. En el rostro de la sombra vio el reflejo del pasado. Era su madre. Una mezcla de horror y asombro lo invadió. El aire se volvió denso. Sus pulmones luchaban por llenarse. Luna se acercó, su rostro contrariado, agachando la cabeza. «Alejandro», murmuró, y por un momento el mundo se detuvo. «¿Qué has hecho?». Alejandro no pudo contener la ira que burbujeaba en su interior. «Eres parte de esto». La sombra se acercó, sus ojos oscuros mirándolo fijamente. «Se acabó. La revelación no puede ser evitada. El tiempo se agota». Con un movimiento desenfundó el medallón
y las luces comenzaron a parpadear intensamente. Un grito desgarrador emergió de los labios de Luna. «¡No, Alejandro! ¡Corre!» Pero la realidad colapsaba. Antes de que pudiera moverse, el edificio tembló y el suelo se agrietó. La conexión entre ellos se sentía tan palpable como el aire. Sí, había secretos enterrados, heridas no sanadas, pero la verdad había llegado y con ella el caos. Mientras los ecos del grito resonaban, Alejandro comprendió que la noche no solo traía respuestas, sino que les ataría la tormenta más oscura que jamás había imaginado. La última imagen que vio, antes de que todo se oscureciera, fue la de Luna, una fugaz mezcla de dolor y promesa. En ese momento, supo que nada volvería a ser igual. Y en la oscuridad, el silencio se hizo ensordecedor, dejando solo la pregunta en el aire. ¿Podría la verdad ser su salvación o sería su perdición? La oscuridad se espesó como una atmósfera cargada de electricidad. El medallón en la mano de Alejandro brillaba intensamente, como si supiera que el momento era crucial. La sombra lo observaba, todo su ser cargado de misterio y urgencia. Luna, al lado de él, temblaba ligeramente, y la preocupación solo aumentaba con la presión palpable en el aire. «¡Escucha!», dijo la sombra, su voz resonando casi como un... Alejandro sintió que un frío helado le calaba hasta los huesos. Su mente era un torbellino de confusión. ¿Era realmente parte de esto? ¿De dónde venía todo esto? «Alejandro, tienes que utilizar el medallón. Es la única manera de detenerlos», gritó Luna, su voz llena de pánico. Sus ojos destellaban intensidad. Pero en el fondo, la súplica se mezclaba con miedo. «No puedo. ¿Y si esto es una trampa?», murmuró Alejandro. Su respiración se hacía cada vez más rápida. Los ojos de la sombra destellaron un rojo profundo. «Debes elegir. O aceptas y enfrentas la verdad, o serás consumido por la oscuridad». Las figuras encapuchadas comenzaron a rodear la sala. Sus movimientos eran una danza de amenaza. Cada susurro que intercambiaban vibraba como un eco en la mente de Alejandro. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Un grito desgarrador brotó de los labios de Luna. Era un horror puro que paralizó el tiempo. Alejandro giró la vista rápidamente hacia ella, con una mirada de traición. Luna se apartó de él. Su expresión se transformó en un dolor que hirió el alma. «Alejandro, lo siento», gritó, mientras una chispa de luz iluminaba su piel, y comenzaron a aparecer marcas en su antebrazo, patrones oscuros que parecían ondular como si tuviesen vida propia. El mundo se detuvo. «¿Qué haces, Luna?», preguntó Alejandro, aunque su voz sonaba más como una súplica. Ella se retorcía, la luz pulsante irradiando de ella, haciéndola aparecer etérea, casi como un fantasma. «No soy quien crees. No soy solo la chica que encontraste en la tormenta. Soy parte de la oscuridad, y tú también lo eres». Su voz se hacía más tenue a medida que el brillo aumentaba. Cada palabra llenaba a Alejandro de horror y confusión. «No, eso no puede ser», protestó él, pero su voz no podía competir con el estruendo del trueno que resonó justo entonces, llenando la habitación con un destello aterrador. Al mismo tiempo, las sombras comenzaron a reír, un sonido que resonó como un eco lejano e hizo vibrar cada nervio del cuerpo de Alejandro. «Ella es la portadora. Debes tomar el medallón antes de que sea demasiado tarde», exclamó la sombra, ahora revelándose con fuerza. Pero la expresión de Luna se tornó en algo más que miedo. «Alejandro, escúchame. Aún hay tiempo, pero debes saber». Y antes de que pudiera terminar su frase, un fuerte estallido rompió la atmósfera, como si un rayo hubiera golpeado cerca, y las luces se apagaron completamente.
La oscuridad invadió la sala como una ola, y de repente se escuchó un susurro, un lamento desgarrador que no provenía de ninguna de las figuras. Era una voz que cercenaba, una mezcla de dolor y pérdida. Siempre estuviste destinado a esto. Alejandro, tú eres la clave, resonó en el aire. Fue en ese instante que la realidad misma pareció desgarrarse. El medallón, aún en la mano de Alejandro, empezó a vibrar y a emitir un resplandor impresionante, iluminando la sala en un brillo que parecía absorber cada sombra. La figura oscura, la que había hecho tantas declaraciones, se desvanecía con una mirada de desesperación. «No, esto no puede ser», gritó, pero ya era demasiado tarde. La energía del medallón se intensificó, y con un último resplandor, una explosión de luz transformó el espacio. La habitación tembló bajo el impacto. Cuando la luz se disipó, Alejandro estaba solo, el medallón en su mano y la voz de Luna resonando en su mente. Pero ya no estaba con él. En un giro confuso y desgarrador, la realidad había cambiado de nuevo, pero algo en el fondo de su alma le decía que esto no había terminado. Las verdades ocultas aún estaban por descubrir, y los secretos de su madre, de Luna y de esas sombras aún prometían un desenlace devastador. «¿Qué ha sucedido?», murmuró, mientras esfuerzos de pánico y confusión se encadenaban en su mente. ¿Dónde estaba Luna? ¿Qué era de él ahora en medio de esa oscuridad? La tormenta seguía azotando su hogar, y la inquietante pregunta resonaba: ¿podía haber salvación en todo este caos? ¿O solo más pérdidas? El silencio pesado se apoderó de la habitación, y el medallón en la mano de Alejandro seguía brillando, como si supiera algo que él no. Cada segundo se sentía más inquieto. Miró a su alrededor buscando a Luna, pero no había rastro de ella. Todo parecía un eco de lo que había sido. ¿Luna? Su voz sonó débil en la oscuridad. La casa, ahora silenciosa, parecía un laberinto de ausencias. El miedo caló hondo en él, como un aguijón que no podía ignorar. Se sentía perdido, atrapado, como si cada sombra en la habitación estuviera esperando. De repente, un ruido sordo resonó en el fondo. Alejandro dio un salto. Era una serie de golpes, como si alguien estuviera tratando de abrir la puerta principal. La adrenalina corrió por su cuerpo. Se acercó a la entrada, y antes de que pudiera pensarlo, giró la manija. La puerta se abrió de golpe, y la tormenta casi lo derriba. Frente a él estaba una figura familiar, pero su mente no podía procesar la realidad. Era su madre, pero no la recordaba así. Su rostro estaba cubierto de marcas oscuras y su mirada cernía un vacío estremecedor. «Alejandro», murmuró, y su voz provocó un escalofrío en la espina dorsal de él. «Mamá, ¿qué haces aquí?». Su voz se rompía entre la sorpresa y el horror. Sabía que ella había muerto, que su pasado estaba escondido bajo la tierra. Sin embargo, la mujer delante de él, esta sombra de lo que una vez fue, le miraba con resignación, pero aún mostraba cariño. «Necesito que me escuches. Llevas mucho tiempo atrapado en una mentira», dijo ella, y cada palabra lo golpeaba como una ola. Alejandro quiso retroceder, pero sus pies estaban pegados al suelo, congelados por una mezcla de amor y temor. «Mamá, esto no puede ser real. Tú estás», balbuceó, incapaz de terminar la frase. Pero su madre no lo dejó continuar. «Eres parte de algo más grande de lo que imaginas. Luna, ella es». Su madre hizo una pausa. Su expresión se oscureció. «Ella es la razón por la cual yo estaba atrapada. ¿Recuerdas los susurros? Eso que siempre te advertía». «¿Susurros? ¿Qué estás diciendo?». Alejandro sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Cada insinuación era una nueva espina en su corazón. «Luna es la pieza que puede liberarnos»,
o destruirte totalmente. Las luces en la casa comenzaron a parpadear de nuevo, como si el entorno mismo estuviera en desacuerdo con la conversación. Su madre dio un paso hacia él, y a medida que lo hacía, Alejandro notó que la marca en su piel, como un tatuaje de sombras, se alzaba y oscurecía. «Escúchame, el tiempo se acaba», dijo su madre con urgencia, pero su voz sonaba distante. «Tú eres el vínculo entre este mundo y el otro. El medallón no es solo un objeto, es una llave». Justo en ese instante, la sombra en la entrada comenzó a cobrar vida. La figura que había estado observando se acercó, ahora revelándose como un ser de oscuridad y vendajes. Con un movimiento brusco, dejó caer un trozo de papel en el suelo. Era una foto, un recuerdo que jamás pensó ver de nuevo. Su madre, una versión joven de ella, sonriendo junto a Luna. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz temblando. «Luna y yo compartimos un secreto», susurró su madre, mientras la figura sombra comenzaba a girar, creando un remolino de oscuridad que parecía absorber la luz misma. «Ella no es solo una mujer sin hogar, es otra parte de ti, tu hermana». «¿Qué?». Las palabras de su madre fueron un golpe directo. La revelación lo dejó paralizado, incapaz de procesarlo. ¿Su hermana? Todo tenía sentido, pero a la vez era un caos. La sombra se abalanzó hacia él y en un instante todas las luces se apagaron, dejando a Alejandro en completo silencio. Estaba en medio de la tormenta y, en su interior, el caos era aún mayor. La imagen de Luna, su madre y su conexión, todo estaba entrelazado en un tapiz que jamás pensó descubrir. «Alejandro, confía en mí». La voz de Luna resonó desde el más allá, y en ese momento comprendió que todo lo que había vivido, cada secreto y cada sombra, se estaba uniendo. La oscuridad consumía todo a su alrededor, y el medallón empezó a arder en sus manos. ¡Ja, ja, ja, ja! Un signo de un poder que estaba a punto de ser liberado. «Tienes que elegir», resonó la voz de su madre, su rostro desapareciendo en la bruma. «Desentraña la verdad o sucumbe a la oscuridad». Una ráfaga de viento frío lo golpeó, y entonces todo se desvaneció. Sin respuesta, solo quedó una pregunta flotante en el aire. ¿Podría realmente enfrentar el legado de su madre y la verdad de su hermana? ¿O se vería consumido por las fuerzas que los habían mantenido alejados? La tormenta dentro y fuera de él estaba lejos de terminar. La oscuridad la sombra lo observaba, todo su ser cargado de misterio y urgencia. Luna, al lado de él, temblaba ligeramente y la preocupación solo aumentaba con la presión palpable en el aire. «Escucha», dijo la sombra, su voz resonando casi como un susurro. «Es la hora de la revelación, no hay vuelta atrás». Alejandro sintió que un frío helado le calaba hasta los huesos. Su mente era un torbellino de confusión. ¿Era realmente parte de esto? ¿De dónde venía todo esto? «Alejandro, tienes que utilizar el medallón. Es la única manera de detenerlos», gritó Luna, su voz llena de pánico. Sus ojos destellaban intensidad, pero en el fondo la súplica se mezclaba con miedo. «No puedo. ¿Y si esto es una trampa?», murmuró Alejandro. Su respiración se hacía cada vez más rápida. Los ojos de la sombra destellaron un rojo profundo. «Debes elegir. O aceptas y enfrentas la verdad, o serás consumido por la oscuridad». Las figuras encapuchadas comenzaron a rodear la sala. Sus movimientos eran una danza de amenaza. Cada susurro que intercambiaban vibraba como un eco en la mente de Alejandro. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Un grito desgarrador brotó de los labios de Luna. Era un horror puro que paralizó el tiempo. Alejandro giró la vista rápidamente hacia ella. Con una mirada de traición, Luna se apartó de él. Su expresión se transformó en un dolor que hirió el alma. «Alejandro,
Lo siento, gritó mientras algo comenzaba a emergir de su piel. Un patrón oscuro que parecía moverse como si tuviera vida propia. No, ¿qué haces, Luna?, preguntó Alejandro, la confusión y el horror mezclándose en su pecho. Se dio cuenta de que las marcas se extendían por su brazo, como un veneno oscuro, y sintió que el aire se le escapaba. «Debo hacerlo. No puedo ser quien soy», ella sollozó, y con cada palabra caída, el brillo de su rostro se desvanecía. Las sombras a su alrededor se estremecieron, como si fueran parte de la angustia de Luna. Un eco resonante llenó el aire, y la figura sombra caminó hacia su hermana. Alejandro no entendía. La mezcla de miedo y desconfianza lo invadió. «¿Quién eres tú realmente? ¿Qué es esto?», preguntó, pero su voz sonaba distante, como si la verdad se deslizara entre sus dedos. «Soy lo que me dejaron ser. El pacto fue hecho entre nuestras madres, y yo», su voz tembló, «yo soy la razón por la que todo esto está sucediendo». Las sombras comenzaron a formar un círculo más apretado alrededor de ellos. Alejandro estaba atónito. «¿Qué pacto? ¿Qué quieres decir?». «Era un pacto para proteger a uno de los hijos y sacrificar a otro», dijo Luna, sus ojos reflejando una verdad aterradora. «Tu vida era una ilusión. Eras el elegido, y yo, el precio a pagar». El aire se volvió gélido. Alejandro sintió el peso de la verdad aplastarle el pecho. La sombra al lado de Luna sonrió, y su voz reverberó en el aire. «Ella es la pequeña traidora que ha volado demasiado alto, y ahora su tiempo se ha acabado». «No te atrevas a tocarla», gritó Alejandro, sintiendo cómo una rabia incontrolable se encendía en él. Pero Luna lo detuvo con una mirada llena de lágrimas. «No puedes salvarme. Estoy atrapada entre el pasado y el futuro, y su destino es ineludible. Alejandro, debes elegir. Tú puedes salvar a la familia». «¿Familia?», exclamó, su corazón latiendo más fuerte. «No puedo permitir que te hagan daño». La sombra dio un paso adelante, como si absorbiendo la determinación de Alejandro. «Tú eres la única solución, Alejandro. Debes usar el medallón y liberar su poder, pero solo si estás dispuesto a perder todo». Sin pensarlo, Alejandro bajó la mirada al medallón, que ahora ardía con fuerza. Cada pulso era un eco de la valentía que le costaba encontrar. Su mente corría en círculos en su interior. Sentía una lucha feroz entre el amor por Luna y el deseo de protegerse a sí mismo. La sombra giró su mano en el aire y conjuró una racha de oscuridad que comenzó a descender sobre ellos. «Dale un paso hacia la verdad, o el caos será tu única herencia». Palabras resonaron en su mente, mientras el medallón en su mano se iluminaba. Tenía que decidir, romper el ciclo o seguir arrastrando la oscuridad. En un instante vertiginoso, su mundo se tornó en blanco y negro. La línea entre la luz y la sombra se desdibujó, y cuando el último eco de su futuro se extinguió, vio la figura de ese. Era una imagen borrosa, pero él podía sentir su presencia. «Haz lo que debas, hijo». La luz del medallón brilló intensamente, iluminando la tormenta devastadora que se desataba a su alrededor. Con un grito de guerra, Alejandro levantó el medallón, lista para enfrentar la oscuridad. Pero justo antes de que pudiera usarlo, el suelo tembló. Un aura oscura y retorcida emergió del medallón, formando una ola que lo arrastró. La última mirada que intercambió con Luna fue de desesperación y amor. «No dejes que esto te consuma», susurró antes de que la oscuridad se la llevara, y entonces todo se tornó negro. Quedó atrapado en una vorágine de sombras y ecos.
¿Podría realmente enfrentar lo que había comenzado? La pregunta resonó, y en la última explosión de luz, todo se desvaneció. Una nueva realidad estaba a punto de revelarse. ¿Sería capaz de salvar a Luna? ¿O todo lo que conocía se iría con ella, perdido para siempre en el abismo? La tormenta rugía afuera, mientras Alejandro se hundía en la oscuridad, enfrentado a un destino más aterrador de lo que jamás imaginó. La oscuridad se espesó como una atmósfera cargada de electricidad. El medallón en la mano de Alejandro brillaba intensamente, como si supiera que el momento era crucial. La sombra lo observaba, todo su ser cargado de misterio y urgencia. Luna al lado de él temblaba ligeramente y la preocupación solo aumentaba con la presión palpable en el aire. «¡Escucha!», dijo la sombra, su voz resonando casi como un susurro. «Es la hora de la revelación. No hay vuelta atrás». Alejandro sintió que un frío helado le calaba hasta los huesos. Su mente era un torbellino de confusión. ¿Era realmente parte de esto? ¿De dónde venía todo esto? «Alejandro, tienes que utilizar el medallón. Es la única manera de detenerlos», gritó Luna, su voz llena de pánico. Sus ojos destellaban intensidad, pero en el fondo la súplica se mezclaba con miedo. «No puedo. ¿Y si esto es una trampa?», murmuró Alejandro. Su respiración se hacía cada vez más rápida. Los ojos de la sombra destellaron un rojo profundo. «Debes elegir. O aceptas y enfrentas la verdad, o serás consumido por la oscuridad». Las figuras encapuchadas comenzaron a rodear la sala. Sus movimientos eran una danza de amenaza. Cada susurro que intercambiaban vibraba como un eco en la mente de Alejandro. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Un grito desgarrador brotó de los labios de Luna. Era un horror puro que paralizó el tiempo. Alejandro giró la vista rápidamente hacia ella. Con una mirada de traición, Luna se apartó de él. Su expresión se transformó en un dolor que hirió el alma. «¡Alejandro! ¡Lo siento!», gritó, mientras algo comenzaba a emerger de su piel. Un patrón oscuro que parecía moverse como si tuviera vida propia. «¡No! ¿Qué haces, Luna?», preguntó Alejandro, la confusión y el horror mezclándose en su pecho. Se dio cuenta de que las marcas se extendían por su brazo, como un veneno oscuro, y sintió que el aire se le escapaba. «Debo hacerlo. No puedo ser quien soy», ella sollozó, y con cada palabra caída, el brillo de su rostro se desvanecía. Las sombras a su alrededor se estremecieron, como si fueran parte de la angustia de Luna. Un eco resonante llenó el aire, y la figura sombra caminó hacia su hermana. Alejandro no entendía. La mezcla de miedo y desconfianza lo invadió. «¿Quién eres tú realmente? ¿Qué es esto?», preguntó, pero su voz sonaba distante, como si la verdad se deslizara entre sus dedos. «Soy lo que me dejaron ser. El pacto fue hecho entre nuestras madres, y yo», su voz tembló, «yo soy la razón por la que todo esto está sucediendo». Las sombras comenzaron a formar un círculo más apretado alrededor de ellos. Alejandro estaba atónito. «¿Qué pacto? ¿Qué quieres decir?». «Era un pacto para proteger a uno de los hijos y sacrificar a otro», dijo Luna, sus ojos reflejando una verdad aterradora. «Tu vida era una ilusión. Eras el elegido, y yo, el precio a pagar». El aire se volvió gélido. Alejandro sintió el peso de la verdad aplastarle el pecho. La sombra al lado de Luna sonrió, y su voz reverberó en el aire. «Ella es la pequeña traidora que ha volado demasiado alto. Y ahora su tiempo se ha acabado. ¡Te atrevas a tocarla!», gritó Alejandro, sintiendo cómo una rabia incontrolable se encendía en él. Pero Luna
lo detuvo con una mirada llena de lágrimas. «No puedes salvarme. Estoy atrapada entre el pasado y el futuro, y su destino es ineludible. Alejandro, debes elegir. Tú puedes salvar a la familia». «¿Qué familia?», exclamó, su corazón latiendo más fuerte. «No puedo permitir que te hagan daño». La sombra dio un paso adelante, como si absorbiendo la determinación de Alejandro. «Tú eres la única solución, Alejandro. Debes usar el medallón y liberar su poder, pero solo si estás dispuesto a perder todo». Sin pensarlo, Alejandro bajó la mirada al medallón, que ahora ardía con fuerza. Cada pulso era un eco de la valentía que le costaba encontrar. Su mente corría en círculos. En su interior sentía una lucha feroz entre el amor por Luna y el deseo de protegerse a sí mismo. La sombra giró su mano en el aire y conjuró una racha de oscuridad que comenzó a descender sobre ellos. «Dale un paso hacia la verdad o el caos será tu única herencia». Las palabras resonaron en su mente, mientras el medallón en su mano se iluminaba. Tenía que decidir, romper el ciclo o seguir arrastrando la oscuridad. En un instante vertiginoso, su mundo se tornó en blanco y negro. La línea entre la luz y la sombra se desdibujó. Y cuando el último eco de su futuro se extinguió, vio la figura de su madre sonriendo entre las sombras. Era una imagen borrosa, pero él podía sentir su presencia. «Haz lo que debas, hijo». La luz del medallón brilló intensamente, iluminando la tormenta devastadora que se desataba a su alrededor. Con un grito de guerra, Alejandro levantó el medallón, lista para enfrentar la oscuridad. Pero justo antes de que pudiera usarlo, el suelo tembló. Un aura oscura y retorcida emergió del medallón, formando una ola que lo arrastró. La última mirada que intercambió con Luna fue de desesperación y amor. «No dejes que esto te consuma», susurró antes de que la oscuridad se la llevara. Y entonces todo se tornó negro. Quedó atrapado en una vorágine de sombras y ecos. ¿Podría realmente enfrentar lo que había que? Cuando la luz regresó, Alejandro se encontró en un lugar completamente distinto. Una habitación minimalista, todo blanco, como si estuviera en un sueño. La luz era intensa, casi cegadora, y allí, frente a él, había una figura familiar. Era su madre, pero no como la recordaba, sino con una expresión de poder y control que nunca había visto. «Alejandro», dijo ella, y su voz era clara y fuerte, «he estado esperándote». «Mamá», respondió él, confundido, «¿qué está pasando? ¿Dónde está Luna?» Su madre sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. «Todo este tiempo he sido yo quien te ha guiado. La oscuridad que ves no es lo que parece. Luna no es tu hermana. Ella está conectada a mí de una manera que nunca imaginaste». Una oleada de horror recorrió a Alejandro. «¿Qué? ¿Qué quieres decir? Ella fue la que me salvó». «Eso es lo que quieres creer», continuó su madre, con voz calma. «Luna es parte de un ciclo que controla nuestras vidas. Ella busca el poder que le fue negado y lo utilizará en tu contra». Las palabras resonaban en su cabeza. Su mundo se tambaleaba. «No, esto no puede ser real. Luna no puede ser así». Su madre dio un paso hacia él y lo tomó de la mano. «Necesitas entender que la verdad es más compleja de lo que crees. No puedes confiar en nadie. Yo soy la única que puede ayudarte, Alejandro». De repente, la habitación comenzó a desvanecerse, y la sombra que había estado en el interior de la casa emergió, más poderosa que nunca. Era un espectáculo aterrador. «La mentira ha estado bien guardada», dijo la sombra, su voz profunda. «Pero ahora, con el medallón, se acabaron los secretos. Tu madre necesitaba que tú lo usaras.
Alejandro se dio cuenta de que estaba en el centro de una trampa. ¿Me manipulaste todo este tiempo? Lo hice por tu propio bien, respondió su madre. Pero Alejandro ya no podía confiar en su voz. En un instante, con un giro dramático, la sombra lanzó su poder sobre él. Nubes de oscuridad lo rodearon. Alejandro sintió que se caía hacia el abismo. «Alejandro, recuerda quién eres», escuchó a su madre gritar, pero el eco se desvaneció en la negrura. Todo giraba en su mente. Las verdades ocultas estaban brotando, pero él no tenía idea de cómo escapar de la telaraña que lo mantenía atrapado. La última chispa de su memoria, la imagen de Luna y su gesto de amor, se diluía en la creciente tormenta oscura. La comprensión lo golpeó como un rayo. Todo lo que creía sobre su familia era un espejismo. El medallón en su pecho comenzó a vibrar de nuevo, pero esta vez las imágenes que evocaba eran otras. Recuerdos aterradores de traición, confusión y oscuridad. «No puedes escapar ahora», susurró la sombra, mientras el mundo se desvanecía. Y en ese momento el destino tomaba una dirección radicalmente nueva. Alejandro se transformaría en el héroe o se convertiría en el villano de su propia historia. Podría ser el salvador de Luna o el causante de su des. La pregunta que flotaba en el aire no era solo quién era él, sino qué parte de su legado estaba a punto de reclamar. La tormenta rugía fuera, mientras Alejandro se hundía en la oscuridad, enfrentando un destino más aterrador de lo que jamás imaginó. La habitación comenzó a desvanecerse y el caos reinaba a su alrededor. Alejandro se sintió como si todo estuviera girando. Las sombras retumbaban a su alrededor y su madre lo miraba con una mezcla de poder y desdén. Era un mundo de pesadilla que había sido tejido por secretos interminables. «El medallón», gritó la sombra de repente, su voz monstruosa resonando en cada rincón. «Usa el medallón, Alejandro. Es tu única oportunidad». La luz del objeto brilló intensamente, pero en realidad, en la mente de Alejandro, el miedo se convertía en pánico. «¿Por qué no puedo encontrar una salida?», pensó, sintiendo la presión en su pecho. La urgencia se transformó en desesperación cuando la sombra avanzó hacia él. Su figura oscura se ordenó la sombra, y cada palabra era un golpe. Alejandro no podía pensar. Su corazón retumbaba. «¿Acaso me estás manipulando? No me dejaré llevar», respondió, y levantó el medallón como un escudo. La sombra hizo una pausa, una sonrisa burlona dibujándose en su rostro. «Así que aquí estás, aún tan ingenuo, pero hay algo que no sabes». Se inclinó hacia adelante, sus ojos haciendo contacto. «Tú no eres solo su hijo. Tú eres el hijo de la oscura herencia». El tiempo se detuvo y la revelación lo golpeó como un mazo. Todo su ser tembló. Las palabras resonaban en su cabeza. «¿La oscura herencia?», murmuró. «¿Qué significa eso?». Era más que un eco. Era su pasado, su historia, desnudándose ante él. La sombra continuó. «Esta conexión con Luna es más profunda de lo que imaginas. Ella es la guardiana de un secreto que te atañe, el único que puede libertarte de esta maldición o destruirte». «¿Luna?», él murmuró, cada vez más confundido. Miró a su madre. ¿Es ella realmente mi hermana? ¿O no es más que un títere? La desesperación se transformó en ira y un nudo caliente se formó en su estómago. La sombra rió, pero era un sonido desgarrador y lleno de rabia. «Tú pensabas que todo era simple, que había buena y mala, pero tú eres una mezcla. Y Luna, ella no es quien dice ser». De repente, la oscuridad comenzó a retorcerse.
Como un monstruo a punto de despertar, el espacio se llenó de un silencio abrasador. Fue entonces cuando la figura de Luna apareció de nuevo, pálida, rodeada de sombras, su rostro desencajado. «¡Alejandro!», gritó, su voz desgarrada, llena de angustia. «Necesito que me creas. La verdad no es lo que parece. Yo no soy tu hermana. Soy tu doble. Fui creada para protegerte». El mundo de Alejandro se desmoronó en ese instante. «¿Qué? ¿Tu doble?». Cada palabra se sentía como un puñetazo en el estómago. «¿Qué significa eso?». «Mi esencia fue creada para guiarte, y el poder que el medallón emana es despertarlo. Tú fuiste seleccionado para romper esta maldición». Las lágrimas caían de sus ojos, y la luz del medallón oscilaba, reflejando el caos de su mente. La sombra se acercó, extendiendo su sombra como tentáculos. «No le creas. Ella está aquí para decepcionarte, Alejandro. Su tiempo está por terminar». «¡Cállate!», gritó Luna. «Alejandro, debes decidir, usar el medallón o perderme para siempre». La urgencia llenaba sus palabras, intensas como un grito en la noche. Alejandro sintió el sudor correr por su frente. La decisión lo aplastaba. Esta era la prueba definitiva. ¿Quería arriesgar todo por una mentira que podría ser la verdad? La sombra aprovechó la angustia de él. «Hazlo, Alejandro. Usa el poder y termina esto». Con la mirada dividida entre su madre y Luna, un horror se apoderó de su ser. Todo lo que creía era un espejismo. «No puedo. No sé en quién confiar», gritó mientras el medallón comenzaba a vibrar aún más fuerte. La luz casi cegadora. Y entonces el suelo empezó a temblar. Las sombras se alzaron, formando una pared de oscuridad a su alrededor. Con una explosión ensordecedora, el medallón brilló tan intensamente que Alejandro sintió una ráfaga de viento que lo lanzó hacia atrás. Cayó al suelo, el medallón girando en el aire. En el último segundo, la luz del medallón se apagó y el silencio se apoderó de la habitación. Una sombra emergió de la oscuridad, una figura familiar y aterradora. «Yo soy el origen, Alejandro. No solo tu madre, no solo tu madre, sino la raíz de la oscuridad». La voz vibró en el aire. La sensación de traición y el calor de la verdad lo atravesaron con una fuerza explosiva. No era solo su madre. Era una perversa amalgama de secretos, traiciones y el legado que nunca pidió. Justo cuando todo se oscurecía, una pregunta quedó flotando. «¿Tú quién eres realmente?». Todo se redujo a esto. Un tumulto de emociones llenó su corazón y el nudo en su garganta se hizo más fuerte. La revelación final estaba más cerca de lo que creía. Podría entender quién era realmente antes de que fuera demasiado tarde. En un instante, todo lo que creía saber se esfumó, dejando solo la oscura incertidumbre. La habitación se desvaneció en un frenesí de sombras y luces brillantes. El medallón en la mano de Alejandro pulsaba con una energía que lo incitaba a actuar. La voz de su madre resonaba, una advertencia atronadora que retumbaba en su mente. «Eres el hijo de la oscuridad y también de la luz». De repente, todo adquirió sentido. Las visiones de su infancia, los susurros en la noche, las advertencias sobre las sombras, eran partes de una historia más grande, un legado que nunca pidió heredar. El calor del medallón se intensificó, como si reconociera el crucial momento de su existencia. «El futuro de Luna está en tus manos», gritó su madre, su figura desvaneciéndose bajo él. Luna, con su rostro lleno de miedo y determinación, le lanzó una mirada. «Alejandro, utiliza el medallón. Debemos romper el ciclo».
No sé si puedo. La duda lo invadió, repleta de terror y confusión. Pero la intensidad en los ojos de Luna lo empujó hacia adelante. ¡Hazlo! ¡Eres más fuerte de lo que crees! Con un rugido sordo, la sombra se abalanzó sobre él. El frío de sus palabras caló hondo, amenazando con devorar su voluntad. No puedes escapar de lo que eres. El poder te pertenece. Úsalo. El miedo retumbaba en su pecho, pero en un destello de claridad comprendió que su destino no estaba sellado por los errores de su madre o las oscuras intenciones de la sombra. Él era el autor de su propia historia. Con una determinación renovada, levantó el medallón hacia la sombra. ¡Basta! ¡No seré tu víctima!, gritó, y una onda de luz estalló del medallón, iluminando la habitación con un resplandor cegador. Las sombras se retorcieron, gritando en agonía mientras la luz las consumía, libre de su control. «Alejandro, es ahora o nunca», insistió Luna. Cada palabra un aliento esperanzador. Él la miró. La conexión entre ellos era más fuerte que cualquier poder oscuro. «Te prometo que te salvaré. Vamos a acabar con este ciclo de dolor». Con un último empujón de voluntad, Alejandro enfocó el medallón hacia la sombra. La luz brilló con tal intensidad que parecía fusionarse con su propia esencia. Las paredes temblaron. Este era su momento. «¡No! ¡No puedes hacer esto!», gritó la sombra, pero su voz fue ahogada por el estruendo de la luz. El medallón estalló en un radiance de poder, enviando ondas de energía purificadora que desterraron la oscuridad. Todo crujió, rasgándose como un papel. En un instante, la habitación quedó en silencio. Las sombras desaparecieron, y con un último parpadeo de luz, el medallón cayó al suelo, inerte. Alejandro cayó de rodillas, respirando con dificultad, pero una sensación de alivio lo envolvió. Luna corrió hacia él, sus ojos húmedos de emoción. «Lo hiciste, Alejandro, lo hiciste». Se abrazaron, uniendo sus almas en un lazo irrompible. Sus corazones palpitaban juntos en un mismo ritmo, una melodía de esperanza. «Pero, ¿y tu madre?», preguntó Alejandro, sintiendo el peso de la pérdida. En ese momento su madre apareció nuevamente, su rostro radiante y tranquilo. «Siempre estoy contigo, hijo. Has roto el ciclo. Ahora vive en libertad». Alejandro sintió que un nuevo comienzo florecía en su corazón. Una vida sin sombras. Era una despedida agridulce, pero necesaria. «No quiero perderte», murmuró. «No, nunca me perderás», respondió ella, su voz un eco suave que lo envolvía. Con un último destello, su madre se desvaneció, dejando un rayo de amor y luz que lo acompañaría para siempre. Luna y Alejandro se miraron, el futuro brillante frente a ellos, lleno de oportunidades. Pero en el fondo, aún había preguntas sin respuesta. «¿Qué pasará ahora?», murmuró Alejandro. «Lo descubriremos juntos», respondió Luna, su sonrisa iluminando los rincones de su alma. Entonces, levantando el medallón, una sensación de esperanza los envolvió. La tormenta afuera se apaciguaba. El eco de su lucha comenzaba a desvanecerse. Ahora era el momento de escribir su verdadera historia. Y tú, querido lector, esto no termina aquí. Tienes que suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta ese botón de like para alimentar el algoritmo y mantén vivo este espacio. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace.
Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta historia. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar al canal con estas acciones. El futuro de nuestras historias depende de ti.